termino mi certificación, etcétera, regreso a Bruselas, que era donde estaba viviendo en ese momento, y nada, empieza a pasar algo. Y ahí es cuando leo sobre Atira Tan. Atira Tan es una colega de Peter Levine. Peter Levine es uno de los másters de estudiosos del trauma. Y Atira Tan es una mujer australiana que trabaja y ha trabajado muchísimos años con niños, sobre todo con grupos de niños, esta población, mujeres, que han sido víctimas de tráfico humano y después los han convertido en esclavos sexuales. Y ella ha dedicado muchos años de su vida, y con refugiados también ha trabajado, para llevar el yoga de una manera informada en trauma hacia esta población. Ella también integra otros elementos del somatic experiencing, que es de Peter Levine, que lo único que hacen son ejercicios también somáticos, que lo que quieren es enraizarte, llevarte hacia adentro, identificar qué pasa. Entonces ella hace una combinación de estos dos elementos, los lleva a estas poblaciones y logra que muchos de ellos se recuperen y que se inserten en la vida cotidiana. Una se vuelve abogada, otra se vuelve activista. Entonces dije, ajá, ahí está. Y sí es cierto, o sea, el yoga también, y esta práctica de la sana, también usada como ella y como otra, hay una doctora que se llama Sarah King, y ella habla mucho se ha dedicado muchos años a estudiar la justicia social y desarrolló un concepto que se llama, creo que Science of Social Justice o algo así, y ella equipara el término de justicia social con bienestar. Y empieza a hablar de los sistemas nerviosos colectivos. Y yo dije, sí. Y pasa siempre, o sea, en las charlas, cuando nosotros nos sentamos y empezamos a practicar juntos y a respirar juntos, o a cantar etc. Ahí algo está pasando. Somos como sistemas nerviosos individuales que van generando y van gestando uno. Y sí se siente, o sea, yo creo que tú lo has sentido muchas veces, o sea, me imagino que lo has sentido, o sea, cuando estás en un salón y de pronto... Cuando vas al estadio, a un concierto. Exacto. O sea, ¿no? Depende de cómo vaya la energía, pero pues ahí está. Exacto. Ese es el sistema nervioso colectivo. Y a eso se refiere Sarah King cuando dice, es que si tenemos esta capacidad, también tenemos esa capacidad de nosotros mismos, en lo individual y en lo colectivo, de sanar juntos. Entonces me parece súper interesante. Y ella usa, justamente, ella es también instructora de yoga y usa yoga y prácticas de meditación en grupos, sobre todo con niños empezó, y justamente para ir a ese camino. Pero no se queda ahí, ella dice, y me parece súper interesante porque Cristian también lo decía, yoga como activismo. Cuando termina toda esta parte de la introspección personal, ¿qué dices? O sea, esa gente que, por ejemplo, son esas personas víctimas o sobrevivientes del abuso de sistemas de opresión, ¿qué hacen con todo lo que ya descubrieron y que ya sintieron? No pueden nombrarlo. Entonces ella va un paso más y a partir de regresarles esta conciencia corporal, de sentir, y esto es algo que también ves mucho en Ashtanga y en cualquier práctica de yogasanas, es confrontativo. O sea, tú tienes que estar contigo y eso no siempre es cómodo, ¿no? O sea, si tú estás, a lo mejor, 5 respiraciones profundas, largas, en Ujjayi, en una forma, en una asana que te está costando, que te está mandando señales también tu cuerpo de que hay algo a lo mejor que se está moviendo, tienes que quedarte ahí. O sea, la intención es que te quedes ahí, que lo confrontes. Así se va creando la resiliencia también, de alguna manera. Yo creo que hay muchos términos de moda. De hecho, hace poco estábamos intercambiando ideas, era como un brainstorming entre los que son los directores de TCTSY, Jen y David, y platicamos sobre qué es esto de embodiment, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo lo traducimos al español? Embodiment, encarnación, pero está raro porque la gente no le va a resonar, ¿no? Y dijimos corporeidad, ¿no? Entonces, todo lo somático en realidad tiene que ver con eso. O sea, el TCTSY, yoga sensible al trauma, al final del día sí es una práctica somática, en el sentido de que es una práctica basada en el cuerpo. Entonces, lo que queremos en realidad es como llevar la atención
hacia tu cuerpo, ¿no? Conectar con el cuerpo. Y lo hacemos de distintas formas y de ahí como que salen distintas prácticas, ¿no? Y una de las más conocidas, hay muchas escuelas, hay yoga somático, pero de lo más conocido en Estados Unidos por lo menos, y que tiene una escuela muy grande ya distribuida en todo el mundo, es Somatic Experiencing, que trabajan específicamente con el trauma. Entonces, pero ellos, su enfoque es trabajar, movilizar tu cuerpo, y de hecho lo hacen de manera un poco más libre, para que cualquier cosa que esté atorada, el trauma, se materializa. ¡Wow! Lo que están haciendo es, ¿cómo le hago? Porque sí es bien difícil, como tú dices, ya cuando estás en esta dinámica, no está tan fácil desprenderte de tu día a día, de cómo te has construido tú conceptualmente en esta sociedad, porque también es un constructo lo que somos nosotros, ¿no? Entonces es como ir barriendo todo esto y para mí la pregunta central era, ¿cómo le hago para juntar todos mis intereses y alinearlos con mi propósito? Que yo creo que te ha pasado a ti también, porque compartimos un montón de cosas. O sea, ¿cómo le hago para meter la fotografía, para integrar la fotografía? Porque también me produce un estado meditativo, o sea, esta contemplación del mundo a través de la lente, para mí es entrar también en un estado meditativo y es conexión también. ¿Y cómo lo hago para meter todo mi interés de la ciencia política, justicia social, ¿no? Instrumentos deliberativos de comunidad, de escuchar, de pedir permiso, de preguntar, que es Öffentlichkeit de Habermas, ¿no? El espacio público, de cómo eso y el yoga. O sea, ¿cómo le hago para conjuntar todo eso? Y es cuando me topo con Atira Tan, con Sarah King y digo, sí es cierto, o sea, sí se puede. O sea, el yoga también es político y el yoga también hace justicia social, ¿no? Desde otro lugar, a lo mejor. Ni siquiera es desde este lado legalista que entiende la justicia como más hacia otros conceptos, ¿no? A los que no quiero entrar. Pero digo, sí se puede y es más intuitivo y se alinea más con mi propósito. Yo de niña, fíjate, mi papá y mi mamá, los dos, han trabajado siempre con grupos vulnerables. Y yo creo que de ahí también nace esta semillita de, ¿no? O sea, hay cierta satisfacción cuando tú vas y aportas algo chiquito, lo que sea, y hay un cambio. Fíjate, eso es súper interesante. O sea, hay unos autores que hablan de resiliencia también y que hacen, ¿por qué me viene a la mente? Porque hablan como de dos formas de abordarla. Una es muy individualista, es muy estadounidense, o sea, viene mucho de literatura estadounidense y de conceptos estadounidenses. Y la latinoamericana. Y la latinoamericana sí es más de comunidad, porque naturalmente nosotros sí tendemos a vivir en tribus, o sea, históricamente, digamos, ¿no? O sea, es muy importante para nosotros el tejido social, la construcción, etc. Entonces, yo creo que esto, de alguna manera, a lo mejor sí se ha perdido, o sea, este contacto con el otro, y la sensibilidad, pues sí se va perdiendo, porque si tú no lo ves, no lo puedes sentir, o sea, la empatía también viene de ahí. Si tú no puedes ver que hay sufrimiento, que hay necesidad o que hay escasez de algo, y tú lo único que experimentas es la abundancia o el bienestar, como lo queramos llamar, no puede generarse esa empatía de sentir el sufrimiento del otro o la carencia del otro. Yo creo que sí tiene que ver un poco con eso, o sea, que estamos como muy inmersos en burbujas, en caminos individuales, etc. Y la verdad es que es otra de las cosas que también, no solo que son importantes en el camino a la recuperación desde el punto de vista del yoga sensible al trauma y de todos los que han estudiado trauma, Judith Herman, etc., hablan mucho de eso. O sea, el daño, por ejemplo, el daño que se traduce en trauma complejo es daño relacional, o sea, son heridas. Pues trauma viene del concepto griego, es herida, ¿no? O sea, son heridas que se van presentando en las relaciones entre personas, ¿no? O sea, entonces es justamente en una relación sana y segura y donde no hay jerarquías, en donde se va a propiciar la recuperación. Entonces, y yo creo que si ves, ahí están como que todos los conceptos mezclados, o sea, está la empatía, que es súper importante también para tener esta sensibilidad, ¿no? Y poder acompañar y facilitar
un espacio. Porque ni siquiera es que nosotros facilitemos de recuperación, no, nada que ver. Simplemente facilitamos un espacio en donde yo lo que voy a procurar es que tengamos una experiencia compartida, auténtica, porque yo no te vengo aquí a decir qué hacer y, ¿no? Inhala, exhala, tal. No, o sea, yo vengo aquí a ofrecerte opciones para que tú decidas lo que tú quieres hacer en este momento con tu cuerpo, a partir de la experiencia que estás sintiendo y de la conexión que estás teniendo con tu propio cuerpo. Pero yo estoy haciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido también yo estoy trabajando contigo y estoy generando comunidad y estamos en eso. Es como que estrechando y haciendo fuertes esos lazos de comunidad en donde te sientes tranquilo, en donde tu sistema nervioso está y dices, aquí me siento relajado. Yo iría otra vez a la empatía. O sea, es justamente lo que me mencionas. O sea, yo iría otra vez no es fácil, porque justamente como dijimos, no es fácil llegar a la shala, llegar con, ¿no? También somos humanos al final del día, ¿no? Al final del día a lo mejor llegamos súper activados y, ¿no? A lo mejor ansiosos, o a lo mejor tuviste un mal día, a lo mejor vienes del tráfico, etcétera. Entonces tampoco es que sea algo sencillo, pero creo que en la medida de lo posible, dos cosas, quizás. Uno, sí tener muy presente este elemento de la empatía y de saber, cuando llegas ahí, decir, del otro lado también hay una persona que a lo mejor la está pasando mal, ¿no? Y este es su espacio de tranquilidad, de su espacio seguro. Yo creo que eso a lo mejor puede ser un elemento que podemos incorporar relativamente fácil. Uno, desde este simplemente ser humanos, o sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, ¿a qué vengo yo aquí? A facilitar, a guiar, a que sea mi espacio donde yo pueda brillar y donde yo pueda decidir, etcétera. Y ¿dónde está tu ego? O sea, ¿dónde anda? ¿Dónde anda esta vocecita, ¿no? De la que muchos que conocemos, que quieres sobresalir, que quieres dictar, que quieres... ¿Dónde está? O sea, yo creo que si haces un trabajo de autorreflexión y dices, este espacio yo no lo voy a usar para eso, porque yo puedo decir todo lo que quiera, si lo pienso, ¿no? Y usar metáforas y frases hermosas y lo que tú quieras, pero a lo mejor este no es el espacio, porque no sabes quién está del otro lado. Y ese es también, entonces esa es una. Y siendo honestos 100%, ¿en qué es lo que buscamos en nuestra práctica? O sea, yo vengo aquí a facilitar esto que sé, a compartirlo y ya. O sea, no soy ni gurú, ni guruji, ni guía, ni profeta, ni nada, ni te voy a curar la vida, ni te voy a enseñar cuál es el camino hacia la luz, hacia la felicidad, no, porque claro, puedo usar 1000 frases maravillosas, pero que no van a encontrarles, quizás el que está del otro lado no le encuentra ningún sentido. O sea, dice... Y además a lo mejor puede ser incluso hasta ofensivo. Entonces, esta es una de las cosas que siempre mencionaba Atira. Atira decía, por favor, o sea, a una persona, tú nunca sabes con quién va a estar. Esa es la diferencia entre yoga sensible al trauma y yoga informado en trauma. Yoga sensible al trauma fue creado específicamente para personas, para acompañar a personas en su como intervención clínica adjunta dentro de su tratamiento de recuperación y también para gente con estrés postraumático y estrés postraumático complejo. El yoga informado en trauma asume que cualquier persona que pueda entrar a la shala quizá puede estar experimentando o haber sido víctima de algún trauma o trauma complejo, etc. No sabes quién es, pero asumes que podría ser un sobreviviente de trauma. Entonces, y en ese sentido, no estás ofreciendo una metodología, un modelo estricto que sigue ciertos principios como muy claros, pero sí ofreces, y yo creo que todos podemos ofrecer yoga informada en trauma, que es lo que hacía Elena, mi instructora de Ashtanga, simplemente al incorporar estos elementos de tener presente que el que está del otro lado también es una persona y que cualquier palabra que yo diga que esté fuera de esa facilitación puede ser un trigger también. Conecta con tu cuerpo, regresa a casa, y no el camino hacia tal. Pero esas son cosas que hay personas que no pueden experimentar. O sea, hay gente que ni siquiera puede saber
que no tiene ni siquiera un buen sentido de la propiocepción, que es no saber en dónde está tu brazo. Si yo te digo a lo mejor, no sé, lleva tus brazos hacia arriba, a lo mejor lo coloca aquí pensando que ya está arriba, porque está tan desconectado de su cuerpo que ni siquiera puede ubicar en el espacio donde está. Entonces, muchísimo menos puede desarrollar esa conexión con el cuerpo que lo va a liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ser como muy humildes también, ¿no? Sí. Sobre los que basamos nosotros nuestra práctica es ahimsa. O sea, de verdad ¿qué significa esto de no ser violento? Y volvemos a los mismos ejemplos. O sea, también significa el respetar los espacios, ¿no? El saber que si aquí empieza a ocupar este espacio otra persona, respetarlo y darle su lugar. Y bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que desde ahí se puede teorizar todo lo que quieras, ¿no? ¿Qué es ahimsa? ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo lo interpretas? Sí es cierto que no es hacer daño y sí es cierto que no es ser violento, y además, no hacer daño, yo creo que aquí una de las preguntas centrales que vuelve al elemento que mencionabas es ¿qué tal que tu no acción también es violenta? O sea, que también estás generando daño al no hacer nada, al ser espectador, al ser testigo de algo que evidentemente está mal, y tú simplemente, al no usar tu voz, puede que realmente estés contribuyendo en ese daño, ¿no? O sea, eres de alguna manera cómplice. Entonces, por eso también me parece súper... no solamente relevante, sino controversial, ¿no? Y que tiene muchísimo para reflexionar, ahimsa. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que, y justamente la pregunta que me hacías, o sea, ¿qué podemos hacer también como facilitadores de yoga en nuestras sesiones? Pues tener bien presente eso, yo creo también, ¿no? O sea, es no dañar, no violentar, pero de ninguna manera, ni con el uso de la palabra, ni con el uso, ¿no? Ni tampoco invadir el espacio personal de los individuos, y nada, y también saber que unirme a ciertas prácticas también puede ser una forma de ejercer daño o violencia hacia grupos. Sobre todo siempre son los grupos más vulnerables, las minorías, somos las mujeres, porque ¿qué pasa con las mujeres? O sea, alguien hace un chiste y tú no sabes de pronto por qué se siente mal, ¿no? Alguien hace un chiste y te sientes incómoda y es tu sistema nervioso respondiendo. ¿Por qué? Porque es justamente eso, es una broma que corresponde, es un sistema de opresión, ¿no? Y, ¿pero qué hago? Como no sé qué hacer y tengo que encajar, me río. Y yo misma estoy siendo cómplice de la propia violencia contra mí, que está siendo ejercida contra mí. Y ese es el grado de sutileza que han logrado los sistemas de opresión. O sea, ha permeado, está enraizadísimo en todos nosotros y a veces somos incapaces de reconocerlos. O sea, porque somos expertos en montar telones de opacidad, ¿no? O sea, o no vamos por la vida diciendo mi vida es perfecta, es súper linda, échale ganas, todo va a estar bien, bla, bla, bla. Y sí es muy cómodo hacerlo desde nuestros espacios si tenemos todo resuelto, ¿no? Lo interesante es que este camino lo puedes encontrar en varios lugares. Por ejemplo, yo lo he encontrado en la fotografía terapéutica también, ¿no? Pero sigue este camino o cuando estás sentada, estás meditando, cuando estás nada más simplemente en alguna forma, en alguna zona, 10 minutos con Ujjayi y ahí estás adentro. Entonces, pero realmente cuando estás haciendo este ejercicio de autorreflexión, de conexión, es cuando yo creo que puedes realmente generar esta honestidad de la que hablábamos, ¿no? De qué es lo que yo quiero dar en este espacio. O sea, ya me conecté, estoy haciendo este ejercicio, ¿qué saco de aquí? Porque ¿qué quiero compartir? ¿Cómo se alinea con mi propósito? Y es un ejercicio bien difícil y no caer en justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? En tendencias, en modas, en así es, esto es lo que se espera de mí como maestro, ¿no? Que salgan de aquí elevados, sintiéndose bien. No, es que yoga, o sea, la práctica de asanas no siempre te va a dar eso. Como lo dijimos, puede ser confrontativo, o sea, ve hacia adentro. Descubre, compártelo, de ahí de lo que encuentres, compártelo mejor, lo que puedes dar, de manera honesta. Sin falsas promesas, pero además de que sin falsas promesas es como más bien como humilde,
¿sabes? O sea, ¿hasta dónde llega realmente tu ejercicio como facilitador? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener súper presente. Y es ese apego también. O sea, es el saber que tú estás ahí, a lo mejor por vocación, a lo mejor porque lo que tú quieras, pero ya lo hiciste. El resultado o querer ejercer cierto resultado en el otro me parece demasiado, no sé, atrevido.